Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde estudiar en este Shabbat. Aquí en la comunidad nosotros hemos dado ya lectura a la parashá de esta semana. El nombre de la parashá es Vayikra, que significa y llamó, que casualmente lo encontramos en el libro de Levítico, traducido como Levítico. Pero antes de dar lectura a unos versos de esta sección de la Torá, no se olviden de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y compartir y darle me gusta, ¿sí? El nombre de la parashá, como le decía, es Vayikra, que significa y llamó, que lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 1, verso 1, dice: llamó Hashem a Moshe y habló con él desde el Mizcán, desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece un corbán, una ofrenda para Hashem, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si tu corbán, si tu ofrenda fuere olá, dice, o fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, la ofrecerán de su voluntad, lo ofrecerán a la puerta del Mizcán de reunión delante de Hashem, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Nosotros vamos a ver en esta sección de la Torá, en este libro de Vayikra, del capítulo 1 hasta el capítulo 5, los distintos tipos de ofrenda que nuestro Padre Celestial estableció para que el pueblo pueda acercarse a Él cuando había una desconexión. Es decir, si no existe ninguna desconexión, no tendría razón de ser de este libro y no tendría razón de ser de que nosotros estemos pidiendo a Hashem perdón por las ofensas que hemos cometido. Es decir, los sabios de Israel dicen, sería el pueblo de Israel como los malajim, como los ángeles. Pero sabemos que originalmente la desconexión entre nuestro Padre Celestial y los hombres empezó en el huerto del Edén. Y a partir de ahí nosotros en este libro vamos a ver el medio que nuestro Padre Celestial establece para que el pueblo se pueda acercar a Él. Y es a través de los corbán. Y casualmente la palabra corbán viene de la raíz karab, que significa acercarse. Es decir, que a través de la ofrenda que llevaban, el pueblo tenía esa opción de poderse acercar a nuestro Padre Celestial cuando había una desconexión. ¿Qué estamos hablando? Cuando habían incurrido en una transgresión de la Torá o de lo que nuestro Padre Celestial había establecido que el pueblo tenía que cumplir. Entonces, nosotros vemos aquí un primer medio que nuestro Padre Celestial establece de cómo acercarse. Dice: si su ofrenda fuere olab, es el primer tipo de ofrenda que nuestro Padre Celestial establece. La olab era una ofrenda de elevación que tenía que ser quemada íntegramente. Es decir, cuando el oferente llevaba su ofrenda olab, tenía que poner las manos sobre el animal y confesar las faltas que había cometido, y esa ofrenda o ese animal era quemado completamente. Ese es olab. ¿Qué estaba enseñando nuestro Padre Celestial a su pueblo? Es decir, si ustedes transgreden mis mandamientos, mis mitzvot, lo que está sucediendo con ese animal debería haber sucedido con ustedes, porque transgredieron. Entonces, ¿qué es lo que hacía el que llevaba el animal? En realidad, acercarse a nuestro Padre Celestial pidiéndole perdón a Hashem por las ofensas que había cometido para que la conexión se restituya nuevamente. Es decir, que cada vez que nosotros, los hombres, nos desconectamos de nuestro Padre Celestial, vamos a tener nuevamente que acercarnos a Él.
y a través de algo. Y en este caso, nuestro Padre Celestial establece estos medios. Es decir, si alguien tenía posibilidad de poder llevar su olab, su ofrenda de animal, ¿verdad? Ese animal iba a ser quemado íntegramente y vamos a ver distintas formas o distintos medios que nuestro Padre Celestial estableció para que nosotros nos podamos acercar a Él. Hemos visto que en esta ofrenda olab era quemada íntegramente, ¿verdad? Sobre el altar. La otra ofrenda que nosotros vemos aquí, ya en el capítulo 2 de esta parashá Vayikra, es minjá. Y minjá era producto de cereales del campo. Es decir, dice, cuando alguna persona, capítulo 2, verso 1, ofreciere, dice, minjá, o oblación a Hashem, su ofrenda de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los Cohen, hijos de Aarón, y ellos la tomarán, el sacerdote, su puño lleno de flor de harina, de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Hashem. Entonces vemos la segunda forma que nuestro Padre Celestial establece cómo el pueblo podía acercarse cuando había hecho una desconexión, es a través de minjá. El otro tipo de ofrenda es shelamín, que la vemos en el capítulo 3 de esta sección de la Torah, o ofrenda de shalom. Shelamín viene de shalom, que es de paz. Dice, si tu ofrenda fuere sacrificio de paz, de shalom, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Hashem, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará a la puerta del Mishkan de reunión. Es decir, aquí, por ejemplo, el oferente no había cometido ningún error. Es una ofrenda que está llevando de agradecimiento a nuestro Padre Celestial porque todo le está saliendo bien y hay una conexión entre el mundo superior y el mundo terrenal y él está agradecido de todo. Entonces le lleva una ofrenda de shalom, una ofrenda de paz. Muchas veces nosotros los hombres nos acercamos a Hashem, a nuestro Padre Celestial, cuando nos va mal, cuando la situación ya muchas veces se convierte en insostenible para nosotros. Y es cuando recién ahí la gente se acuerda de nuestro Creador. Pero aquí nuestro Creador, en este capítulo 3 de esta parashá Vayikra, estamos viendo que le dice al pueblo, cuando todo te vaya bien, cuando estés en shalom, cuando estés en paz, también acércate a mí. Acuérdate de dónde procede todo lo que tienes o de dónde procede todo lo que nosotros los hombres tenemos. Entonces, en agradecimiento a nuestro Padre Celestial, también llevaban una ofrenda, ¿sí? Eso es en el capítulo 3 de esta ofrenda de Shalom o Shelamín, que se la conoce, ¿verdad? Y también había otro tipo de ofrenda. Vemos aquí en el capítulo 4 la ofrenda Hataf, que es la ofrenda por el pecado o sacrificio por el pecado, donde dice nuestro Padre Celestial en el capítulo 4 verso 1, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos que Hashem sobre las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, el Cohen dice, ungirá, el Cohen ungido dice, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Es decir, Hatab era una ofrenda, un sacrificio que se presentaba por pecados de hierro o pecados involuntarios que nosotros cometemos por desconocimiento muchas veces de lo que nuestro Padre Celestial ha prescrito o por algún desconocimiento de algún mandamiento que nuestro Padre Celestial ha entregado en su Torah. Entonces, ese es Hatab.
Luego, más adelante, nosotros vemos en el capítulo 5, de Vayikra, la ofrenda por haberse impurificado. ¿Sí? Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar o fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, dice, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Es decir, cuando alguien se había contaminado por tocar algún cadáver de algún animal inmundo, o sea, cuando eso genera una desconexión también con Hashem, ¿verdad? Cuando la persona se contamina yendo a lugares impuros o cuando nosotros tocamos cosas impuras, generaba una desconexión y era necesario que nuevamente nos volvamos a conectar. Miren, aquí estamos hablando de que se genera una desconexión tocando a algún animal impuro. Ahora no se diga, amados, las personas que ingieren animales impuros. Las personas que ingieren animales que en la Torá nuestro Padre Celestial para su pueblo lo prohibió, y nosotros lo vemos, la lista de animales que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo que puede consumir, que puede comer. Eso lo vemos en Vayikra, en Levítico 11, donde está toda la lista de animales. Ahora no se diga la gente que come camarón, que come cangrejo, que come apangora, que come cerdo. O sea, no solamente aquí estamos hablando de contaminación por haber tocado, pero imagínense el ingerir ese tipo de alimentos. No solamente que contamina nuestro cuerpo, contamina nuestra neshama, contamina nuestra alma y eso genera una desconexión. La Torá es para ayer, para hoy y para siempre. Muchos enseñan que no hay problema. Puedes consumir todo tipo de alimentos porque ya nuestro Padre Celestial, ellos dicen, con un rezo, con una oración, lo hizo puro todo. Así que come cerdo, come camarón, come cangrejo, come alpangora, todo lo inmundo come. Sin conocer, amados, que hay prohibiciones en la Torá y que solamente con acercarme a un tipo de estos animales o con tocar un tipo de estos animales, ya existe una desconexión con Hashem. Y es necesario volvernos a reconectar a través de una ofrenda que se llevaba, ¿sí? Para que haya nuevamente esa conexión con nuestro Padre Celestial. Es decir, que estamos hablando que al tocar algo inmundo, mi cuerpo se contamina, pero también se contamina mi alma, mi neshama, y eso genera una desconexión. Porque la palabra a nosotros nos dice que nuestro Padre Celestial a nosotros nos ha constituido como Cohen, como sacerdotes de Él, y que nuestro cuerpo es un templo, es un Mishkan. Nuestro cuerpo mora el Ruach HaKodesh, la presencia divina de nuestro Padre Celestial, y como tal, esa presencia divina, si yo ingiero algo contaminado, algo impuro, se va a disminuir o se va a alejar de mi vida. Pero yo no entiendo cómo enseñan a comer animales inmundos, transgrediendo la Torá o los preceptos que nuestro Padre Celestial ha establecido, y ellos dicen que es revelación divina todo eso que hacen. Cuando uno le habla y le dice que la Torá eso prohíbe, no dice, a mí Hashem me lo reveló, Hashem me lo mostró, dicen ellos, ¿verdad? Su manera, su forma, y contaminan su templo, contaminan su cuerpo, contaminan su alma, y contaminan también a la gente que está alrededor de ellos. Porque no solamente aquí el que tocaba el cadáver, ¿verdad? Tenía que hacer un proceso de purificación, pero también él contaminaba todo lo que tocaba. Si no hacía ese proceso de purificación de su cuerpo a través de la inmersión o la tevilá, ¿verdad? Y conectarse nuevamente a través de la forma que nuestro Padre Celestial establece aquí en su Torá, y nuevamente pedirle perdón a Hashem por esa desconexión que ha hecho, ¿sí? Entonces vemos aquí, también más adelante,
En el capítulo 5, verso 14, vemos el otro tipo de sacrificio, Hashem. Habló Hashem a Moshe diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas cados, traerá por su culpa, dice Adonai, un carnero sin defecto de los rebaños conforme a la estimación en ciclo de plata del siglo del santuario. Es decir, Hashem era un sacrificio por la transgresión a la Torá o por la desconexión que se daba con nuestro Padre Celestial. Y dice el verso 16, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el Cohen hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de estas, todas aquellas cosas que por mandamiento de Adonai no ha de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y traerá, dice, pues al Cohen, al sacerdote, para expiación, según lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación, dice, de hierro, que cometió por ignorancia, será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Hashem. Dice el verso 6, verso 1, habló Adonai a Moshe diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado o dejare en su mano, o bien lo robare o calumniare a su prójimo, y habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, dice, en alguna de estas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Y él dice, el que dio la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido, que lo halló, y todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello una quinta parte. Es decir, amado, que la forma que nuestro Padre Celestial establece para reparar un daño, es decir, me dieron algo a mí a guardar, se me perdió, lo perdí. Yo no puedo negar eso que se me ha dado, tengo que restituirlo y multiplicado 5 veces. 5 veces, según lo que dice aquí la Torá, para yo poder nuevamente estar acepto delante de Hashem. No es decir que me diste a guardar algo, o yo te presté algo, te pedí algo y no te lo devolví, y ahí terminó todo. Como enseñan las religiones, o sea, en las religiones enseñan, ¿verdad? Transgredió algún mandamiento, simplemente pide perdón y ya. Entonces, en el judaísmo nexarita que nosotros llevamos, es totalmente diferente, amados. Cuando nosotros hemos hecho una transgresión, la forma de podernos acercarnos a nuestro Padre Celestial es a través de hacer Teshuvah, ¿sí? Y Teshuvah significa volver al principio. ¿Y dónde debo volver cuando yo hago retorno? Porque Teshuvah es hacer retorno, volver al principio. Vuelvo primeramente ¿a dónde? A la Torá, ¿sí? Y le pido perdón a mi Padre Celestial por la transgresión que he cometido. Y le pido perdón a la persona que he ofendido. Y luego yo reparo el daño cometido. Así es acá y debemos anotar esto, amados. Porque la forma de hacer teshuvah o la forma de pedir perdón a mi prójimo no solamente es de boca. Que yo voy y le digo, ay, te ofendí, perdóname. También es restituir, amados. Y aquí me habla de 5 veces lo dañado. No es que dañé una cosa y ahí terminó todo y no pasó absolutamente nada. No, es que yo tengo que reparar el daño cometido, amado. Reparar el daño que he hecho y devolver 5 veces. Devolver 5 veces lo dañado.
Porque nuestro Padre Celestial lo que está dándonos a través de todos estos medios que establece aquí en esta sección de la Torá, de cómo el pueblo tenía que hacer para acercarse a Él nuevamente, porque la conexión con Él se había perdido. Es decir, cuando uno comete un error, hay una desconexión con nuestro Padre Celestial, o hay una desconexión con mi prójimo, con las personas que están a mi alrededor, y nuevamente esa conexión tiene que volver nuevamente a restaurarse. Nuevamente a restaurarse o volver al comienzo o al principio como era antes. Pero en las religiones te enseñan, así hayas asesinado, solo pide perdón y nada más. Y no es así, amados. No es así. En el judaísmo es totalmente diferente. Teshuvá es pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, hacer retorno a la Torá, pedirle perdón a mi prójimo y resarcir el daño. Resarcir el daño. Y aquí me está hablando, en este último verso que nosotros vimos, en el caso de que si la persona, por ejemplo, habló falsamente, ¿sí? Habló falsamente acusando, porque muchas veces sucede que a alguien lo acusan de que se cogió algo y fue mentira. ¿Y cómo reparas ese daño? Si ya lo acusaste falsamente. ¿Cómo haces esa reparación? Porque ya dañaste la honra. Ya lo dañaste espiritualmente. Cuando acusas a alguien de algo que no cometió, o cuando acusamos a alguien de algo que no hizo, delante de nuestro Padre Celestial, ¿cómo reparamos ese daño espiritual? ¿Cómo reparamos esa alma que hemos ofendido? Por eso tenemos que ser, amados, muy cuidadosos. El no estar acusando falsamente o no estar hablando cosas que no debo, porque muchas veces es lo contrario. Es lo contrario, porque no todos pensamos de la misma manera o no todos vemos las cosas de la misma forma. Porque nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros nos hizo diferentes. Yo puedo ver este vaso de pronto medio lleno y otro lo puede ver vacío. Son puntos de vista, amados, de lo que cada uno de nosotros tiene dentro, del equipaje que venimos cargando. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre Celestial lo que le está diciendo a su pueblo es, si existe una desconexión, yo le doy el medio a través de los corbán. Y realmente, y esta sección de la Torá empieza de esa manera, ¿verdad? El corbán era para acercarse y empieza esta parashá y llamó Hashem a Moshe. Es decir, amados, ¿quién es el que llama? Es Hashem, es nuestro Padre Celestial el que llama. Y prepara a cada uno de nosotros y nos envía. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un examen a nuestro interior, hacia nuestro interior, y ver cuál es el llamado que Hashem ha puesto en mi vida. O en su respecto, aquí dicen que cada vez que nuestro Padre Celestial le hablaba a Moshe, le hablaba con voz tronante. ¿Y por qué el resto no escuchaba y solo Moshe escuchaba? ¿Y por qué cuando en el monte Sinaí entregó nuestro Padre Celestial la Torá, todo el pueblo escuchó? Pero ya cuando fue construido el Mishkan y nuestro Padre Celestial llamaba a Moshe, solo Moshe era el que escuchaba y el resto no escuchaba. ¿Saben por qué, amados? Porque había la desconexión. Porque había la desconexión, el pueblo no escuchaba cuando nuestro Padre Celestial lo llamaba a Moshe y le dictaba los mandamientos que tenían que cumplir, ¿sí? Y todo lo que tenía que hacer para que Él les pueda enseñar al pueblo. Entonces, la forma, amados, con lo que nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial para poder escuchar la voz de Él es a través de hacer teshuvá, hacer retorno. Y en la actualidad nosotros diríamos, bueno, esta parashá me está hablando de los sacrificios que se hacían, de los corbán que se presentaban para acercarse a nuestro Creador. Y eso es cuando
En el desierto estaba el Mishkan o el tabernáculo, también después de cuando estaba el primero y segundo templo. Pero en la actualidad ya no tenemos templo. Entonces, estos mandamientos aplican en la actualidad, yo diría que no aplican, porque no hay templo y los sacrificios se hacían en el templo, cuando había el primero y segundo templo. Y en la actualidad, entonces, nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son nuestros medios? ¿De qué forma yo me puedo acercar a Hashem, ¿sí? Para poder tener una conexión viva con Él, ¿sí? Entonces, nuestro Padre Celestial nos dio la teshuvah o el arrepentimiento, amados, ¿sí? El arrepentimiento, ¿qué es teshuvah? Es un arrepentimiento profundo y en realidad es un cambio de actitud. Es decir, si yo estoy haciendo lo malo, hacer lo bueno. Es decir, dejar de hacer lo que estaba haciendo para hacerlo de la manera correcta, de acuerdo como la Torá a nosotros nos enseña. Y Pablo dice, el que robaba ya no robe, el que hablaba mal ya no hable mal, corregir nuestro vocabulario. Es un cambio de actitud, pero eso viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. La gente quiere que de afuera venga un poder mágico, se introduzca en ellos y empiece a cambiar todo. Así no es. Las cosas con nuestro Padre Celestial no funcionan de esa manera. El que tiene que acercarse y el que tiene que hacer el cambio somos cada uno de nosotros. El que tiene que hacer ese retorno, ese viaje a nuestro interior, somos cada uno de nosotros. Explorar a nuestro interior, dónde se dio la desconexión, y a partir de ahí empezar a conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y eso es teshuvah, hacer retorno, hacer conexión nuevamente con nuestro Padre Celestial a través de pedirle perdón a nuestro Padre Celestial y luego pedirle perdón a mi prójimo. ¿Y pero qué sucede si yo a mi prójimo ya no lo tengo presente? ¿Cómo hago? De pronto yo estoy de viaje y esa transgresión se dio en otro pueblo. Yo hago una terapia, amados. Yo siempre hago una terapia y esta terapia le enseño a mis hermanos. Yo le digo, imagínate que esa persona con la cual tú hiciste una desconexión, la tienes al frente tuyo y pídele perdón. Dile, abrázalo de corazón y perdónalo. Dile, te perdono, eres libre, te puedo decir, no tengo nada contra ti. Es lo mejor que nosotros podemos hacer porque muchas veces existen desconexiones con las personas y esa persona cogió su camino, yo estoy por otro camino, pero eso quedó ahí, la herida quedó ahí. La llaga está abierta si yo no le pido perdón a esa persona, pero yo no la tengo presente. Entonces imagínate que tiene esa persona presente y pídele perdón a Hashem y pídele perdón también a esa persona y dile que la perdonas, dile que es libre, que se puede ir y tú vas a estar en shalom. Internamente tú vas a estar en shalom con esa persona y si algún momento te la vuelves a encontrar, no va a haber absolutamente nada porque él también ya te habrá perdonado. Si tú hiciste ese paso, si tú diste ese paso. Pero muchas veces hay esas desconexiones, esas rencillas, eso que dura años, esa llaga, y las personas no la cierran. Esas heridas no se cierran y están presentes. Y se me hizo eso y que esto y este otro. Y la gente vuelve a vivir y vuelve a recordar esos sucesos que ya pasaron años. Pero en la mente la persona está presente. Es que la mente, amados, la mente es eterna, no tiene ni pasado, presente y futuro. Si usted se imaginó algo, es como que está sucediendo en este momento. Si se recuerda algo que pasó hace 10 años, es como que en este momento para la mente lo vuelva a vivir. ¿Y qué genera en su cuerpo? Genera una serie de mecanismos que si son cosas desagradables, va a enfermar a la persona. Entonces, por eso nuestro Padre Celestial da estos mecanismos de cómo se podían acercar hacia Él, ¿sí? Para que sanen su neshama, para que sanen su alma. Y la teshuvah es para sanar nuestra alma. Y al sanar nuestra alma, mi cuerpo también se va a sanar, porque voy a estar en shalom, voy a estar en paz. Entonces, teshuvah es un arrepentimiento genuino. Primero, pedir perdón a Hashem y pedirle perdón a quien se agravió. Tercero, reparar el daño, ¿sí? Entonces, teshuvah es restaurar el mundo a su estado original, amados. ¿A qué nosotros hemos venido a este mundo? La pregunta es, ¿a qué hemos venido? A reparar este mundo, a hacer reparación, amados. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a reparar este mundo de la desconexión que el hombre ha hecho
y este mundo vemos cómo está. Es a través de la Torá, a través de enseñar la Torá, a través de estudiar la Torá y a través de cumplir los mandamientos de la Torá. Vamos a estar reparando este mundo, vamos a estar haciendo reparación de este mundo. Y nosotros decimos, ¿y yo cómo reparo el mundo? Si yo lo que hablo de la Torá es a la persona. Es que este mundo lo forman personas, amados. O sea, nosotros estamos reparando el mundo cuando enseñamos Torá, cuando cumplimos los mitzvot de la Torá. Estamos haciendo reparación de la desconexión que los hombres han hecho, ¿sí? Para que este mundo sea mejor. Imagínense que en un barrio, imagínense que en un país, que en una nación, todos obedezcan la Torá. ¿Ustedes creen que va a haber violencia? ¿Ustedes creen que va a haber guerra, asaltos, asesinatos, divorcios, etc.? Nada de eso va a existir. Todo eso tiene que salir huyendo. Entonces, estoy hablando en lo macro, pero en lo micro, amados, en su hogar. Esforcémonos que en nuestro hogar, ¿verdad?, esté la Torá de nuestro abacados. Que en ese hogar se obedezcan los mandamientos de nuestro abacados. Que en ese hogar haya reparación, que en ese hogar haya teshuvá. Y todo lo que está alrededor en este mundo, en ese hogar no va a afectar. ¿Sí? No nos va a afectar. Porque sabemos cómo está este mundo. Entonces, la forma también de hacer teshuvá o de acercarnos en este tiempo a nuestro Padre Celestial es a través del estudio de la Torá, amados. Es a través del estudio de la Torá y a través de los rezos. Porque los sacrificios se hacían en la mañana, en la tarde, ¿verdad? Y en la noche, ¿verdad? Pero ahora nosotros hacemos los rezos en vez de los sacrificios. Pero con kavaná, amados. Lo hacemos de corazón. Es decir, en la mañana, el rezo shaharí reemplazan a los sacrificios que se hacían en la mañana. Y esos rezos que nosotros hacemos en la mañana, el rezo shaharí, el modé aní, en realidad es agradecimiento a Hashem por habernos nuevamente devuelto el alma a nuestro cuerpo y por todo lo que Hashem nos da desde el momento que estemos vivos, que podamos respirar, podemos hablar, podemos caminar, podemos trabajar, tenemos nuestros hogares, nuestras esposas, los esposos, los hijos, los bienes, tenemos un techo, tenemos vestuario. En la mañana despiértese, amado, y empiece a darle agradecimiento a nuestro Padre Celestial por todos los bienes que tenemos. Porque hay muchas personas que fueron a dormir y no despertaron. Del momento que nuestro abacados nos permite que estemos despiertos, es que Él tiene fe en nosotros. Dice, mi hijo está puesto ahí en ese sitio, ahí en esa nación, ahí en ese pueblo, ahí en ese hogar, para hacer reparación, para hacer teshuvá, para hacer que este mundo sea mejor, para invitar a otros a que también hagan lo mismo que Él está haciendo. Entonces, aquí estamos hablando de los sacrificios que se presentaban delante del Mishkan o cuando había templo, los Cohen eran en medio, ¿sí? Pero en la actualidad nosotros nos presentamos a Hashem a través de nuestros rezos, amados, el rezo de la mañana, o como mínimo el rezo de la noche, amados. Hacer el rezo de la noche, y en esos dos rezos, en el rezo de la mañana y en el rezo de la noche, acostumbrémonos a decir el Shema. Eso, amados, toda fuerza negativa que hay o que quiera interferir en ese hogar, en ese sitio, en ese sector, va a tener que salir huyendo. Cuando usted decreta y repite el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito es el nombre de su majestad gloriosa por siempre, jamás. Usted repite el Shema en la mañana con sus rezos. Repite el Shema en la noche con los rezos. No hay fuerza del maligno que pueda resistir el Shema, amado. Tienen que salir huyendo. Tienen que salir huyendo de ese hogar, de ese lugar, de esa familia. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos en la actualidad, porque no hay templo, están los rezos. Pero también está la sedacá, amados, que es otra forma que nosotros tenemos para podernos acercar a nuestro Padre Celestial.
a través de la ayuda a nuestro prójimo, ¿sí? A través de ver al necesitado, ¿sí? De ver en qué puedo contribuir, qué puedo colaborar o qué puedo hacer. Es decir, Teshuvá, la Torá, los rezos, Sedaká, todas son formas que tenemos en la actualidad nosotros para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Aquí en esta Parashá Vayikra vemos la forma que nuestro Padre Celestial estableció cuando había el Mishkan o cuando había el templo. En la actualidad no tenemos templo. Pero amados, nos ha quedado estas formas que en la actualidad nosotros tenemos para podernos acercar a nuestro Padre Celestial. Si nosotros estudiamos la Torá, vamos a aprender a obedecer las mitzvot de la Torá. No es como las religiones enseñan, amados, que la Torá ya fue abolido, que eso es la ley, que eso es la época de la ley. Eso es mentira. Son falsedades de las religiones. Para que la gente no obedezca la Torá y no se acerque a nuestro Padre Celestial. Pero nosotros, amados, sabiendo esto, tenemos que estudiar la Torá y obedecer los mandamientos que están en la Torá. Y todo a nuestro alrededor va a empezar a acomodarse. Todo a nuestro alrededor va a empezar a funcionar de una manera correcta. Porque no va a haber fuerza del maligno que puede interferir en esa vida, en esa persona. Si nosotros hacemos todo esto, lo que estamos enseñando en esta mañana y tarde, amados, ¿sí? En esta mañana y tarde, lo que nosotros estamos haciendo para podernos acercar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Lo que ahora nosotros tenemos son los rezos o la tefilá que se llama, ¿verdad? Y por lo general, como mínimo 2 veces en el día, en la mañana y en la noche, ¿verdad? Hacer nuestros rezos, y en realidad son rezos de agradecimiento por todo lo que Hashem hace en nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Pero todo esto lo hacemos ¿con qué, amado? Para poder hacer esto, nosotros tenemos que tener fe o tenemos que tener emuná. Y anoten esto, amados. Anoten esto porque esto quisiera que se lo aprendan. La emuná o la fe tiene 3 reglas que yo debo conocer, que debemos saber. Primera regla de la emuná. Todo viene de parte de Hashem. Todo lo que pasa en el universo, Él lo ha permitido, Él así lo quiso. Es decir, amado, que no hay nada que pase en este mundo que Hashem no lo haya permitido. La primera regla del emunado de la fe es que todo viene de Hashem y que Él lo ha permitido de esa manera que está sucediendo. Sí, y yo debo estar claro de eso. Segunda regla del emuná. Todo es para bien. En la fe, en la emuná pura, nada es malo. Todo es bueno. Hashem no hace nada malo. Es decir, que todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, todo es para bien. De lo malo que estoy viviendo, tengo que sacar una enseñanza. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué es lo que Hashem, qué es lo que nuestro Padre Celestial me quiere enseñar de eso que yo estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo esa situación? ¿Para qué estoy viviendo esa situación? De pronto puede ser para que le enseñe a los otros lo que me está pasando, ¿sí? Entonces, yo tengo que estar claro, amados, de que todo lo que nos pasa es para bien. No hay nada malo. Hashem no hace cosas malas. Tercera regla. En todo hay un mensaje en específico. En todo, pregúntate, ¿qué quiere el Creador de mí con esto que estoy viviendo? ¿Qué quiere el Creador de mí? ¿Qué quiere que yo haga con esta situación? ¿Qué quiere el Creador o Hashem de mí? Él quiere que viva. Hashem lo que quiere de cada uno de nosotros es que vivamos a plenitud, que vivamos una mejor vida posible. Quiere que explotemos todo nuestro potencial. Quiere que alcancemos el máximo nivel de la sabiduría.
quiere que viva en el paraíso en este momento y en el mundo venidero. Hashem quiere lo mejor para nosotros, amados. Hashem quiere que tú explotes al máximo potencial de lo que Él nos ha dado. Hashem quiere que tú te expandas lo más que puedes. Pero el hombre dice, no, yo soy pequeñito. Siempre quiere hacerlo lo menos posible. Pero nosotros los hombres no vemos la naturaleza. O no vemos lo que Hashem ha puesto afuera. Por ejemplo, tú siembras un árbol. Tú a un árbol lo podrías detener a no ser que lo cortes o a no ser que lo estés podando y le estés cortando las ramas para que no crezca. Pero en la naturaleza, normalmente, un árbol crece lo más que puede, amados. Ven la naturaleza o ven un árbol que no ha sido capado o que no ha sido cortada sus ramas para que no crezca. Ese árbol va a crecer lo más que puede. Nosotros vemos, ahora estamos viendo en Ecuador las inundaciones. Un río trata de acarrear la mayor parte de agua que puede. Vemos el río trata de acarrear la mayor parte de agua que puede. Pero el ser humano se limita. El ser humano se hace pequeño. El ser humano no puede. El ser humano siempre trata de hacer lo menos posible. Si nuestro Padre Celestial nos dio un potencial inmenso para hacer todo lo que nosotros querramos hacer y que no nos limitemos en nada. Pero el hombre se limita y después le dice que Hashem lo ayude. Es algo contradictorio porque nuestro Padre Celestial, cuando nos trajo a este mundo, nos equipó con todo. A todos nos dio el mismo cerebro, a todos nos dio la misma capacidad. Lo que pasa es que unos lo utilizan mejor y otros no lo utilizan. Al cerebro lo tienen 0 kilómetros, no lo han utilizado. Pero hay otras personas que sí han utilizado todas sus neuronas, lo están utilizando, están viendo cómo hacer negocio, cómo prosperar, cómo progresar, pero en otros está 0 kilómetros de ese cerebro. Y después le pedimos a Hashem que nos ayude, y eso es contradictorio. Las religiones, amados, enseñan afuera, y vemos muchos pastores que le piden al pueblo para ellos comprar carro, casa, construcciones que hacen. Ellos le piden al pueblo. Pero cuando el pueblo le dicen a él, yo quiero que Hashem me ayude o que Dios me ayude, y ellos o van donde el pastor para que los ayude, y ellos dicen, pídele al Creador. ¿Y ellos por qué no le piden al Creador? Porque ellos le sacan al pueblo cuando es de hacer algo, ¿verdad? Y cuando el pueblo les pide a ellos ayuda, le dicen, pídele al Creador. ¿Y ellos por qué no le piden al Creador? Entonces, amados, nosotros no podemos compararnos cómo el de afuera progresa y el de afuera triunfa y nosotros no. Es que el de afuera sí utiliza la Torá y lo que está escrito aquí, y aquí a nosotros nos manda a que nos esforcemos y seamos valientes, que a no temer y a no desmayar, y el de afuera es valiente, y el de afuera es intrépido, el de afuera emprende, el de afuera hace cosas, pero los creyentes están pidiendo que de arriba les baje todo, y eso no es así. Nuestro Padre Celestial no hizo las cosas de esa manera, amados. Porque si sucediera de esa forma, ¿qué va a pasar? Viene el adversario y va a decir, ¿y por qué ellos los ayudas? ¿Por qué tienes favoritismo con ellos y con los de acá no? En cambio, vemos que la gente que no conoce de Torá, de la palabra, vemos nosotros que progresan. ¿Y por qué los creyentes no progresan? ¿Por qué, amados? Son las preguntas. Son las preguntas. Y nosotros tenemos la verdad. Porque el de afuera se esfuerza más. El de afuera trabaja más. El de afuera está viendo cómo progresar, cómo salir adelante. ¿Sí? Y nosotros debemos utilizar toda la palabra que está aquí. Cuando nuestro Padre Celestial manda a Yehoshua a conquistar naciones, mira, le dice que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Hashem está con cada uno de nosotros y nosotros no debemos temer ni desmayarnos, tenemos que ir, conquistar, implantar, establecer, amados. Porque ya nuestro Padre Celestial nos ha equipado con todo. Tenemos todo. Los que nos limitamos somos nosotros. ¿Sí? Vendemos a un Elohim todopoderoso como que si fuera pequeño, poca cosa. Y la gente no nos cree por eso. Porque la gente dice, ¿yo para qué voy a creer tu Dios? Mírate cómo andas.
Si yo sin tener al Creador, mírame cómo estoy. Entonces, amados, aunque sea para eso, para servir como ejemplo, debemos salir, progresar, avanzar, crecer, crear cosas, hacer cosas, movernos, estar inquietos para hacer cosas. Entonces, nuestro Padre Celestial, volviendo aquí está para allá, vemos que establece todos estos tipos de ofrendas con las cuales el pueblo tenía que acercarse a Él, ¿sí? Acercarse a Él para que haya nuevamente una conexión. Y voy a leer el libro de Hebreos, el código real en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, para ir terminando. Acá está Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos 9, verso 11 dice: mas habiendo aparecido el Mashiach, Cohen Gadol, de los bienes del nuevo orden, por medio, dice, de un Mishkan superior y perfecto, no hecho de manos, es decir, que no es de esta creación, y no por la intervención de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez y por todas en el lugar santísimo, asegurando así eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra roja, rociada sobre los inmundos, santifica para purificación ritual de la carne, cuando más la sangre del Mashiach, quien mediante el auxilio de la Shejina se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Por tanto, es mediador de una mejor alianza, para que, habiendo interpuesto una muerte para la remisión de las transgresiones anticipadas en el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa, dice, de la herencia eterna, porque donde hay pacto es necesario que intervenga la muerte de la víctima pactada, porque un pacto es firme si están presentes las víctimas muertas, que sirvieron de símbolo del pacto, pues no tendría valor mientras lo pactado viva. De esto se deduce que ni siquiera el pacto inicial fue activado sin sangre, pues una vez que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá al pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua, lana, escarlata e hisopo, roció el rollo, y todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto de Elohim, os manda. Así que roció la sangre, dice, en el Mishkan a todos y a todos los utensilios sagrados. Según la ley divina, prácticamente todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces vemos, amados, que aquí nos habla de Mashiach, ¿sí? Mashiach, que es el medio que en la actualidad nosotros tenemos para podernos acercar a nuestro Padre Celestial, es nuestro Cohen Gadol, que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, y en los postreros días va a venir nuevamente, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. No se olviden, amados, de suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, darle me gusta y compartir este mensaje. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shalom con todos, amados. Shalom con todos.